Si eres migrante, este directo te va a interesar. Y si también quieres saber más acerca de este tema desde la mirada de las constelaciones, quédate del otro lado, que vamos a estar conectados hoy junto con Joana, que va a estar con nosotras acá. Bueno, conmigo, en realidad. Bienvenidos a todos una vez más aquí a Frecuencia TV. Hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro lugar de fuerza como migrantes, cómo conseguir esa fuerza y sentir que estamos enraizados al país donde vamos y que, por supuesto, todo lo que estamos buscando se nos dé en fluidez. Hoy vamos a estar hablando junto con Joana acerca de este tema. Invitación, sí, muy contenta de poder estar con ustedes y de poder compartir este tema tan importante que nos toca como a tantos, incluso no solo los que ya hemos migrado, sino los que están pensando, por ejemplo, en salir de su país de origen. Es una información muy pertinente. Claro, que se lleven esta información en la maleta, ¿no? Precisamente, y qué importante, me hubiese encantado haber visto este directo antes de venirme a Argentina, tengo que decírtelo. Sí, sí, es cierto, es cierto. A veces pasamos por los procesos de inmigración sin saber realmente de pronto como toda esta otra información, es así como lo vamos haciendo, pero también en el camino vamos aprendiendo. Claro, totalmente. Bueno, para eso estamos acá todos en la comunidad de frecuencia. Y lo primero que te quiero preguntar ya, Joana, para que vayamos directo al tema, es, ¿qué es esto del lugar de fuerza como migrante? O sea, ¿cómo podemos definirlo para aquellas personas que, bueno, recién se están conectando y para dar un poco de entrada al tema? Ujú. Bueno, de hecho, el compartir este tema a mí me surge desde la visión de constelaciones familiares, desde la visión sistémica de constelaciones familiares. Yo soy facilitadora de las constelaciones y cuando hablamos del tema de fuerza es como el proceso de migración es un proceso que nos desgasta tanto muchas veces porque entramos en un duelo, es tomar la decisión, a veces es una decisión consciente, a veces no, a veces toca salir como toca, entonces es un proceso que con total seguridad sabemos que nos demanda un esfuerzo y que tiene una carga importante a nivel física, a nivel emocional. Entonces, cuando hablamos de la fuerza, es de qué forma nosotros podemos transitar este proceso de inmigración de la mejor forma posible con las herramientas o con el conocimiento, o con la gestión de nosotros mismos que nos permita reducir los impactos tan grandes que puede llegar a tener pues un proceso de inmigración. Claro, totalmente. Cuando empezamos esos procesos, bueno, de movernos de territorio, nos encontramos con muchas cosas, ¿no? Nos encontramos por un país, empezando por una cultura que no es la nuestra, nos encontramos también con nosotros mismos. Y muchas veces nos encontramos con ese, ¿cómo decirlo? Como con ese programa que traemos de la casa, de la cultura, de la familia, que decimos, wow, 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 ya va, este programa parece que no me funciona acá. Entonces nos encontramos así como tambaleándonos, ¿no? Como débiles, se puede decir. Vulnerables, exacto. Vulnerables, Y mira exacto. que utilizas una expresión muy pertinente que es el territorio. O sea, de hecho, sí, lo que se siente en el proceso de migración es esa pérdida del territorio. Es como, es muy especial porque hay algunas personas que sienten que al migrar llegan al lugar al que pertenecen. Entonces aquí, y otras pues que sienten que pierden su pertenencia de donde vienen. Entonces, si tú me permites, algo que me gusta pues como para abrir un poco el tema es recordar que desde la visión de constelaciones es toda la parte de comprender cómo estoy yo en mi lugar, en mi sistema de origen, porque a partir de esa información de cómo estoy yo parado, ubicado, qué roles he hecho, cómo estoy implicado, cómo vengo desde mi familia de origen, yo voy a proyectar eso en este nuevo sistema. Recuerden que la parte de constelaciones trabaja o aplica lo sistémico y lo sistémico es mi sistema de origen, qué información tengo yo, cómo estoy yo ahí en ese lugar y cómo esto yo lo proyecto en esta sociedad, que es mi nuevo sistema, o sea, el sistema al cual yo estoy llegando. Ujú. Uno de los principios de constelaciones familiares es el principio o el orden de la pertinencia. Entonces, justamente hablando de lo que tú estás diciendo,
la pertenencia nos trae la información de que todos los miembros del sistema familiar al que yo pertenezco tienen el mismo derecho a pertenecer. Y hay un orden también en ese, que es el orden de la jerarquía. Hay un orden de llegada al sistema. Entonces, todos nosotros estamos de alguna forma siempre sintiendo que nos gusta, o sea, queremos pertenecer o pertenecemos a un grupo. Y cuando esa pertenencia está vulnerable, porque yo me voy, entonces es como no pertenezco, pero llego y como que tampoco pertenezco todavía a esta sociedad, entonces estoy como en ese punto medio donde mucha gente lo llama, no soy de aquí, no soy de allá. Mira que esa es una frase muy conocida, como no soy ni de aquí ni de allá. Pero cuando hacemos todos estos procesos de conciencia, a mí me gusta comenzar a transformar esa frase en yo soy de aquí y soy de allá, porque yo tengo esta información que me pertenece, que hace parte de mi país de origen, del país de nacimiento, de mi familia de origen, y llego aquí a esta otra sociedad que tiene otros valores, que quizás me ha abierto las puertas, o bueno, ha sido más difícil entrar, pero igual estoy aquí y tengo la oportunidad de aprender nuevas formas de este lugar y de esta cultura. Entonces también puedo yo completarme, ¿me entiendes ese punto? No es como me divido o me separo, sino que me completo. Esa es como mi comprensión consciente del proceso. Claro. Totalmente. Y no solo te completas, sino que, bueno, la idea es completarse, ¿no? Sentir que somos del planeta Tierra y no solamente de un país, porque al final eso no solo nos abre más posibilidades, sino que nos permite expandir nuestra mente y expandirnos en todo nivel. Y uno de los, yendo a esto, ¿no? Uno de los retos en los que más, con los que más nos enfrentamos cuando migramos es tal vez que, porque lo he visto, estás como con esa lucha de que en ese país al final como que quieres estar ahí, pero algo no se te da. O se te da una cosa y otra no. Y te vas encontrando con ciertos obstáculos que tal vez si miramos con lupa nos damos cuenta de que se van repitiendo. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué puede pasar esto, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que desde la mirada sistémica de constelaciones, la fenomenología, es decir, lo que se representa en el tema de migración a través de la fenomenología de las constelaciones, ha permitido eh, identificar que hay ciertas experiencias o ciertas dinámicas que pueden permitir que una persona tenga mejor éxito o que se acomode mejor al proceso de inmigración que otras personas. Entonces, lo que se ha visto en el fenómeno que surge cuando se hacen las constelaciones en este tema es que, por decir, la persona es exitosa o tiene más fuerza donde tenga la deuda. Entonces, ¿qué? Voy a explicar eso sobre el tema de la deuda. A ver. Todos en teoría tenemos la deuda en el país donde nacemos. ¿Qué es la deuda? Es el hecho de que cuando nosotros nacemos tenemos, el país nos ofrece, o sea, la asistencia médica para que nosotros podamos nacer y puedan asistir a nuestros padres en el proceso pues, del nacimiento, la salud que tuvimos, la educación que tuvimos, el tema de tener los recursos de supervivencia en el momento en que nacemos y cómo nos empezamos a desarrollar en nuestra infancia, etcétera. Entonces es como en el país donde esté esa deuda, en teoría tendríamos que tener ese éxito, porque ahí es donde nosotros tendríamos que devolver al país como adultos cuando hacemos un proceso ya a nivel de trabajo, o sea, yo ya voy a trabajar, entonces voy a devolverle al país todos estos beneficios que yo recibí. Sin embargo, se observa en la fenomenología que, por decir, cuando en la familia, por ejemplo, tienen que salir porque hay un asunto social importante en el país y es de amenaza, entonces la persona tiene que salir y sale como le toca salir, sin papeles, simplemente como le toca. Entonces ahí ya se generan otras dinámicas. Cuando yo desde mi inconsciente estoy identificada con los excluidos de mi sistema familiar, en constelaciones hablamos mucho de las personas excluidas, justamente en el tema de pertenencia, en el orden de pertenencia, hay unas personas que pertenecen y otras que en el sistema nosotros hemos excluido o se han excluido inconscientemente. Entonces nosotros sí nos identificamos con los excluidos, que es con los que no están, entonces podemos tener una dinámica de me voy, me excluyo de mi familia de origen,
muchas veces tenemos ese tema como no quiero que, o sea, no quiero alejarme de mi familia, quiero tomar distancia, o quiero empezar una vida completamente nueva y me quiero olvidar de todo lo que hay aquí. Entonces eso ya es otra dinámica diferente y hay que comprender, por eso cada proceso y la constelación nos da la información de dónde yo tengo esa dinámica y ese llamado de haber hecho la inmigrancia, resonancia mórfica del campo general, de que todo el mundo está migrando. Entonces, para donde en la resonancia y el campo se mueve, de esa la época de migración, entonces vámonos para ese campo, sin entender mucho por qué estoy tomando esta decisión, aunque aparentemente yo crea o diga, no, es que voy a ir a buscar recursos económicos, digamos que esa sea la justificación, pero Claro. inconscientemente estoy respondiendo, porque mucha gente tiene eso, o quiero una nueva vida, o quiero, pero cuando llegan no se hallan, no se encuentran, no encuentran ese lugar. Claro. Otro tema de lo que estás diciendo del lugar es cuando en mi sistema de origen yo tampoco tengo claro mi lugar. O sea, cuando no hay un lugar claro ahí, cuando yo no he sido consciente, y cuando llego al lugar es que yo soy la quinta hija, la tercera hija, o es que yo todavía estoy enredada en los asuntos de cumplir el rol de madre o de padre. O sea, cuando estoy enredada en roles, enredado en roles y todavía no he trabajado mucho eso de hacerme en mi lugar justo mi lugar me da fuerza, o sea, si yo estoy Claro. ubicada sistémicamente en mi lugar, en ese lugar está el éxito, está la fuerza, está el camino, pero cuando yo estoy en desorden sistémico no llega a eso, entonces yo no me encuentro, no me encuentro. Cuando hay muchos excluidos en el sistema y estoy representándolo, no me encuentro, estoy representando esas dinámicas, entonces no encuentro mi lugar. Ahí es donde entramos a ver cada dinámica y el por qué es que ven, a esta persona se le hace tan fluido este proceso de inmigración y puede tener esa fuerza, y esta persona, ¿por qué no? Y qué es lo que se tendría que hacer, digamos, para que esta situación, que una de las cosas es la toma de conciencia. Claro. Eh, una dinámica que tampoco, otra dinámica que tampoco da fuerza, no, más bien una dinámica que sí da fuerza, es por decir lo que yo te decía ahorita, que el país donde tenemos la deuda, por decir, si una persona está en pareja con una persona extranjera, esa pareja, sí, sí, digamos, se van a casar, pero esa pareja no es de su país de origen, sino que es de otro país. Se ha visto en la fenomenología que hay éxito o hay fuerza cuando nos movemos al país de origen de la persona extranjera. O sea, cuando llegamos a ese país a través de un ciudadano, a través de una persona de ese país, ahí hay más fuerza. Me hago Ok. entender con ese ejemplo, esa Sí, dinámica. sí. Eso no es que yo lo diga, sino que la fenomenología de las constelaciones, o sea, es decir, cuando se pone a constelar el tema de inmigración, se observa que ahí en esos casos hay fuerza. Hay fuerza cuando, por ejemplo, nuestros ancestros vinieron de otro país y por ley de compensación, entonces por decir, es que yo sé que mi bisabuelo vino de Irlanda. Tuve una consultante que me decía, mi bisabuelo vino de Irlanda, mi bisabuela vino de Londres, y había un llamado que era ella que quería ir a ese país. O sea, es como yo siento que ahí hay algo mío. Ujú. Ahí, por dinámica de compensación, hay fuerza para que la persona vuelva, porque es como que se cierra el ciclo del origen de la historia de la persona. Es como que Claro. hace parte de su historia y realmente se mueve como a completar ese proceso. Entonces se observa que también hay fuerza ahí, es como si llegara como con el camino pues más despejado. Me hago Claro. entender un poquito. Sí, totalmente. Algo que me gustaría, no sé por qué, mira, me viene esto a la cabeza, pero creo que es un tema importante, ¿no? El tema de la migración, sobre todo cuando es algo ilegal, viste que hay gente que se va de ilegal a otros países y empieza de manera ilegal a trabajar y todo, y no sé qué. O sea, hay como algo energético que se mueve ahí a nivel de, incluso puede ser transgeneracional, esto que dices de los excluidos, no sé si tiene algo que ver, porque me viene mucho, sobre todo cuando, por ejemplo, y lo digo por ejemplo en mi caso, yo vengo de Venezuela, soy venezolana, y Ujú. salí por una situación que yo decía, yo esto no lo quiero vivir, y tenía como cierto rechazo a todo lo que era Venezuela, los venezolanos, a todo, y tuve como un momento, Joana, y todos acá les cuento, tuve un momento en el que yo decía, no, yo no me considero venezolana, o sea, como que siempre me considero extraña, pero más allá de Rechazaba. que, Ujú. claro, más allá de que igualmente yo tuve una crianza diferente porque mi mamá es árabe, fíjate, migrante también, y mi papá es Wow. colombiano, también Wow. migrante. Entonces digo, hay como una suerte de repetición o una suerte de no ser parte nunca de ese lugar. Entonces, no sé qué De no pasa ahí pertenecer. en ese caso. Siento ¿Cómo? como de no pertenecer, de no pertenencia.
Claro, hay cosas que a mí desde pequeña, ojo esto, y lo digo en mi caso, pero creo que hay muchas personas que por ahí sienten como una suerte de rechazo siempre al país, como, ay, yo no soy de acá, ¿sabes? Ay, no, yo no soy, yo soy, mis abuelos son de Italia. Entonces, como esta cosa que a veces se dice como muy jocosamente, pero que cuando ves el trasfondo dices, bueno, pero ¿por qué no hay un reconocimiento de la patria en la que naciste, más allá de que tus ancestros sean de otro lugar? Bueno, mira que desde Constelaciones, el país donde yo nazco es el país que representa a la madre. Ok. Y el país de destino, o el país donde me encuentro, es el país que representa al padre. No es, digamos que es la energía, o sea, la energía, o sea, la parte emocional o la relación emocional que yo tengo con el país donde me encuentro es una energía materna. Y la energía que yo tengo con las relaciones con la sociedad de ese país es una energía paterna. O sea, una cosa es el país, como lugar, como con los recursos, y otra cosa es la relación que yo tengo con la sociedad de ese país. Okay. Entonces, muchas veces se observa que cómo es la relación con el país de origen cuando yo digo yo no quiero volver a ese país o tengo enojo o tengo rechazo. Hay que observar mucho cómo es la relación con la madre también, porque de alguna forma es la madre patria. Y a veces los hijos heredan lo que no hay de relación. Es decir, si una madre con su madre no tiene buena relación, a veces para los hijos también les va a costar tomar lo que la madre no ha tomado de su propia madre. O sea, eso es una línea generacional. Entonces, es muy importante comprender cuál es la relación, porque justamente en lo que tú me estás diciendo, ay, qué suerte que no soy de aquí, pues que la verdad es que sí, eres de ahí porque naciste ahí. Entonces, ese no soy, pero sí soy, es justamente lo que se ha heredado de las migraciones históricas del sistema familiar que se han hecho y se ha ido perdiendo el arraigo a un país o al país de origen. Entonces, cuando hay sistemas familiares donde varios pertenecen a, o sea, varios tienen varios ancestros con varios países, si hay unos ejercicios que se realizan para poder reconocer, o sea, darle el reconocimiento a cada uno de los países de cual yo tengo origen o del cual, por ejemplo, mi mamá es de acá, mi papá es de acá, pero la mamá de mi mamá es de este país, entonces yo tengo toda esa gama de países que están en mi información epigenética y que definitivamente es una Claro. verdad. O sea, por más que yo diga, no, pues sí, sí lo tienes. Entonces es como yo me abro a recibir y a tomar. Mira, en constelaciones se habla mucho del dar, tomar y recibir, de ese equilibrio. Entonces, yo puedo con honra, con reconocimiento a todos los países a los cuales pertenezco, porque mis ancestros son y yo vengo de mis ancestros, a abrir con las manos, a agradecer, pero también a tomar todo eso bueno que me llega, que me llega. Y yo lo decía de pronto en algún momento, que era, por ejemplo, la capacidad de hablar diferentes idiomas. ¿Ve? Eso es que eso me llega, eso me viene, porque tengo mis ancestros, un conjunto de ancestros que son de diferentes lugares. Claro. Eso hace parte de mi historia. Entonces, un poco es reconocer la historia propia también. Claro, totalmente. Bueno, creo que es muy importante eso, ¿no? Reconocer de dónde venimos para poder saber a dónde vamos también, ¿no? O sea, es como, tal vez parece una tontería o parece muy simple, pero es complejo de hacerlo, sobre todo, bueno, si migraste, si te fuiste por las razones, no sé, razones de violencia, por ejemplo, que es algo que mencionabas hace rato, si te fuiste, no sé, huyendo de una dictadura o si te fuiste huyendo de una guerra, etcétera, etcétera. O sea, es bastante complejo decir, wow, hay algo, porque al mismo tiempo no quieres conectar con ese dolor. No sé, pienso en la gente que viene de las guerras, ¿viste? No quieren conectar con ese dolor y prefieren como ocultarlo o ignorarlo y decir, bueno, no me hago cargo y al final ese dolor te persigue. Y te lo digo yo que, mira, 9 años después es como que dije, ay, ya va, es que yo soy migrante y vivo aquí y soy de Venezuela. O sea, como que te cae la ficha mucho después cuando empiezas a hacer conciencia, pero también cuando al principio estás como en un modo supervivencia, porque no reconoces eso, precisamente también estás en un modo supervivencia, no estás en ese lugar de fuerza, es difícil sentir justo que el comentario que dice Chema acá que me encantó.
Dice, cuando vas a otro lugar tienes que sentir que eres igual, pero es súper difícil si no sientes que estás en tu lugar de fuerza. Pero yo tomo esa frase que está diciendo y es importante que cuando estamos en ese nuevo país, si bien necesitamos sentir que hacemos parte o que pertenecemos, se debe hacer o se conviene hacerlo con toda la honra al sistema donde yo llego, porque lo que es real y lo que es verdad es que hay un orden, hay una jerarquía para respetar, y eso lo hemos visto mucho en lo fenomenológico de las constelaciones. El orden sistémico de constelaciones es los más grandes son los que llegaron antes al sistema y los más pequeños somos los que llegamos después. Cuando se respeta en el corazón ese orden, cuando yo llego a ese nuevo país y soy consciente que yo soy la última que llega como inmigrante, porque hacen parte las primeras naciones, porque hacen parte los nacidos de los primeros inmigrantes, porque hacen parte primero los ciudadanos y luego llego yo como inmigrante y mientras todo mi proceso digamos, estabiliza, yo necesito ser muy, muy honesto y muy humilde en el sentido, no, humilde no es débil, ni humilde es pues que me voy a arrodillar no, estoy diciendo humilde en el sentido de que yo soy consciente que hay un orden en el sistema y una jerarquía y que son más grandes quienes están primero. Eso pasa en la familia de origen también. Quien en su familia de origen está organizado y tiene el respeto a sus padres como los grandes, a sus abuelos y a sus bisabuelos, a sus ancestros, y sabe que tiene un lugar en su sistema de origen como el hermano mayor o el hermano segundo o el hermano menor, es mucho más fácil ese acomodamiento y encontrar el lugar en el nuevo sistema. Y eso no solamente es en inmigración, en el sistema, por ejemplo, con su pareja y con su nueva familia también. O sea, eso todo se lleva a los sistemas, incluso en el lugar de trabajo, en las organizaciones, existen constelaciones organizacionales. Es muy importante, si yo tengo claro esa jerarquía, que es un orden, de hecho, de constelaciones, se llama el orden de la jerarquía. Yo sé que hay unos que llegaron primero que yo, abrieron camino y parte de mi ejercicio es ese país, cómo me percibe. Cuando yo hago los ejercicios y ponemos el país de origen y el país de destino, muchas veces la persona que representa el país de destino dice, es que esa persona es arrogante, es que esa persona viene a vivir de mis recursos, es que esa persona me está gastando el dinero, porque muchas veces no tenemos el respeto o sabemos que estamos en ese proceso. Una cosa es que tú sepas, estoy en un proceso de adaptación, necesito tener unas ayudas para supervivencia, pero luego cuando yo me estabilizo, cuando yo organizo mi estatus, cuando yo puedo trabajar como adulto que soy, comienzo a devolverle al país que me ha dado lo que yo puedo ofrecer en mis talentos, en mis capacidades como adulto. Pero muchas personas se quedan viviendo de los beneficios del país y eso es una postura infantil, porque la postura infantil es aquel que se queda pidiendo a mamá y a papá todo el tiempo porque no puede crecer para hacerse cargo de sí mismo. Entonces, eso suena muy duro, pues, y creo que sí, de pronto puede sonar muy, muy fuerte para muchas personas, pero lo estoy hablando todo desde la visión y la comprensión desde las constelaciones. A nosotros, si nosotros queremos empezar a enderezar nuestro proceso de inmigración, necesitamos hacer un llamado a la honestidad, a nuestra comprensión de nuestro sistema de origen, a la comprensión de cómo estoy ahora en mi sistema, del país donde me encuentro, cómo he llegado, estoy en el lugar del pequeño, frente al orden que hay, respeto en mi corazón porque yo he tenido personas y he escuchado personas que están en un país y están todo el tiempo insultando a los ciudadanos del país o no aprenden el idioma. Si tú estás en un país y es otro idioma el que hablan, es decir, se entiende que hay unas dinámicas e implicaciones que impiden el aprendizaje del idioma, eso también se ve en constelaciones. Hay unas implicaciones que impiden ese, pero hay veces es simplemente por el hecho de que no quiero, es que no me importa, o sea, como hay gente que realmente, pues no, es que el inglés es el idioma universal y yo no voy a aprender otro idioma porque, pues, si ellos no saben este idioma, no, o sea, hay un mínimo de respeto porque es otra cultura y son estos valores, entonces, como yo llego a ese lugar,
que me está abriendo las puertas, de qué forma yo también puedo respetar eso. Entonces, el llamado es, yo desde mi honestidad veo cómo estoy sistémicamente en mi familia de origen, cómo estoy llegando acá, si estoy teniendo ese respeto por el orden y la jerarquía que hay, y al mismo tiempo cómo yo puedo devolver desde el lugar del adulto a este país que me está abriendo las puertas sobre mis talentos, sobre mis capacidades, sobre mi trabajo, que es como lo mínimo que puedo hacer en el equilibrio de poder compensar lo que estoy recibiendo también en ese país. Claro, o ¿sabes qué se me vino a la mente mientras decías esto? Hay personas, y porque lo he visto, ojo que también digo, bueno, vas a rodar por el mundo hasta que consigas tu lugar, que es válido igual, pero digo, de estas personas que por ahí, no, a todo le ven, todo le ven las cinco patas al gato, ¿sabes? O sea, todos dicen, no, bueno, me voy para tal lado, no, la crisis me persigue, me voy para tal lado, ay, no me gusta como es la sociedad, me voy para tal lado y se están quejando y quejando y quejando todo el tiempo del lugar que les recibe también. Y al mismo tiempo hay como una suerte de resistencia de querer tal vez reconocer de dónde vienes y también para adaptarte a lo nuevo. O mejor dicho, también, Exacto. ¿sabes algo que pasa? De idealizar la Ajá, madre patria, que creo ajá, que también hay mucha gente que le pasa. ajá. Como que no, bueno, Mira, este es tu país, es el súper mejor bonito. país. Es súper bonito lo que estás diciendo porque mira que el ideal también es una postura infantil en el sentido de que, o sea, vamos a hablarlo en los dos casos, o sea, la dificultad de decir, yo sí vengo de este país y como que nada es igual, nada es igual como lo que yo viví en mi país, me tuve que ir, pero nada me sirve, o sea, nada es perfecto. En las constelaciones uno ve mucho, mucho eso, en las relaciones de pareja, como por decir, mi papá, o sea, que tienen tan idealizadas a las figuras materna o paterna que ninguna pareja les sirve, o sea, ninguna, porque no es perfecto como mi papá o no es perfecta como mi mamá en el inconsciente, eso no es que se diga conscientemente. Entonces en los países es así, es como no, es que nada igual como lo de mi país de origen o nada igual, entonces no me hallo, no me abro, no estoy tomando ni dando, ahí no hay ninguna dinámica de intercambio en el país donde yo me encuentro. Por eso yo te decía, es que el proceso de crecimiento personal y de trabajo es que yo pueda tener la bendición y el reconocimiento de ese país que yo soy y que aquí yo pueda tomar y las dos cosas me completan, porque cuando yo estoy dividida, separada, yo no puedo tomar allá porque es como si sintiera o que traiciono aquí o que me da culpa si me siento mejor en ese nuevo lugar o por decir que no le doy todo el reconocimiento ni al país donde estoy o que todo el tiempo estoy quejándome del país del que vengo. O sea, cualquiera de esas dinámicas son dinámicas pues de división, me hago entender. Entonces, entender cuál es mi historia, porque unos pueden estar renegando y diciendo nunca más vuelvo a mi país de origen, pero otros pueden estar anhelando todo el tiempo querer volver al país de origen, que tampoco les permite tomar aquí lo que es. Entonces, todo, en los dos lugares, los ejercicios que se necesitan hacer o que conviene hacer es la honra al país de origen, al país que me dio la vida o al país que le dio la vida a mis padres y la honra al país que me abre las puertas, la honra al país que me está dando un lugar aquí, porque en esa medida entonces yo puedo también tomar y entregarme acá desde el adulto. La queja continua, la idealización, una cosa es la situación, o sea, es lo real, otra cosa es lo ideal. Y entre lo real y lo ideal hay un abismo grande. Y quien está en la realidad es quien está en el adulto, porque sabe que no es una situación ni un escenario perfecto, pero de esta situación que es lo mejor que yo puedo tomar y reconocer esos primeros, esos pocos pasos que se va dando, esos paso a paso que se va dando, que es como ve, encontré un empleo en el área en el que yo estudié sin necesidad de hacer otra carrera aquí. Por ejemplo, ese fue mi caso. En mi caso, yo encontré un empleo donde yo no tuve que hacer ningún estudio acá y era en el área de lo que yo ya me había formado en mi país. Entonces, son cosas que hay que empezar como a agradecer o a ver o a darte cuenta de cómo se van abriendo esas puertas a medida también de que yo voy haciendo las paces con el país de destino o con el país de origen de mis padres también. Eso es Claro. fácil decirlo, pero en la dinámica desde sistémica muchas veces se ve es que yo estoy en la identificación con los excluidos o con los perpetradores que no han pagado deudas. Un proceso de inmigración es un proceso que, digamos, energéticamente o emocionalmente nos pide pagar una deuda importante porque nos estamos separando de la fuente, o sea, de la familia
de origen Ujú. o del país de origen. Entonces, al separarnos, es un proceso que nos demanda, es un proceso que mucha gente está en depresión o que mucha gente no encuentra su lugar o que no le va bien o que siempre tiene un pero o que va y da la vuelta por todo el mundo y no encuentra lugar. Eso es cuando se vive ese proceso de inmigración de esa forma, es porque hay una deuda que se está pagando de un excluido o de un perpetrador que no pagó esa deuda. ¿Por qué te digo eso? Esos son, digamos, los que no son los procesos de inmigración que no nos dan la fuerza, para que no nos da fuerza. Hay otros donde desde su país de origen, que trabajaba en una empresa y la empresa ya le dio trabajo, ya llegó con trabajo, ya llegó con lugar, le pagan todo, o sea, como así como todo derecho. Ahí es diferente. Aunque la persona si tenga esos recursos pueda sentir emocionalmente que no está conectada con el país y también pueda sentir un vacío. O sea, pueden haber todas las Claro. dinámicas posibles. Es que Claro, lo bonito de digamos estos que los procesos. síntomas, sí, bueno, es un síntoma en realidad, pueden ser variados, porque puede ser desde que no encuentras trabajo, desde que no te sientes que perteneces, desde que te sientes triste o deprimido, que a muchas personas les pasa también, desde que no te puedes relacionar o vincular bien con las personas de ese país y puedes estar generando conflictos constantemente con las personas del lugar, por ejemplo. Ajá. No sé, ¿qué otro síntoma podríamos decir que puede haber acerca de esto? Y Sí, que digas, necesitas una constelación y que aparte... el tema del idioma, que no es capaz y no es capaz y no es capaz con el idioma, que no encuentra el empleo. El tema de salir al mundo, o sea, de salir al mundo, esa fuerza viene del padre, de la relación con el padre. Entonces, la relación con el padre me da la fuerza para abrir mi camino hacia el mundo. Entonces hay que observar mucho qué pasa en esa relación y el mundo interior pues la fortaleza o lo que pasa internamente en el individuo tiene que ver obviamente mucho con la madre también. Entonces, el tema del éxito, pero de la abundancia también tiene que ver con la madre. Entonces, ahí de todas formas se tienen que ver como los dos puntos, siempre la relación con ambos padres, la relación con su país de origen, en comprender de qué forma yo salgo, o sea, cuál es la razón por la que yo salgo, la verdadera razón es un deseo genuino o realmente es porque no encuentro trabajo acá, pero yo no me quisiera ir, pero allá es donde está la plata, pero en realidad yo no me quisiera ir. Mire que desde ahí ya hay una claridad importante y es que en el fondo mi ser sabe que no se quisiera ir, estoy yendo porque es algo que me toca. Entonces, esa forma como yo salgo, es importante ser honestos con eso porque, o por decir, es que tenía las posibilidades, que tenía el deseo de irme para 3 países y 2 países me dijeron que no y el que menos quería fue el que me dijo que sí. De entrada yo ya sabía que yo no quería ir a ese país, pero fue el que me abrió las puertas. Entonces yo tengo que ser muy honesto de, yo no quería venir acá porque he escuchado que aquí son muy racistas o porque he escuchado, es eso, entonces, cómo yo llego, cómo veo, cómo me ve ese país, cómo yo me estoy abriendo y con base en eso se hace el trabajo, porque definitivamente cuando ya somos honestos y nos damos cuenta, si es que es verdad, yo no he visto tampoco a ese país, o sea, cuando yo llego de esa forma, yo llego como si esta fuera la última opción o como, yo en el fondo no quiero venir o me toca porque es que es la única forma, ya con 50 años no tengo otra forma de generar ingresos, que yo he escuchado mucho eso también, entonces me toca venirme para acá, pero eso es ser honesto y saber que yo tampoco estoy viendo al país y que tampoco lo estoy eligiendo con una elección genuina. ¿Se entiende eso? Sí, Una totalmente. un Wow, llamado genuino de que sea ese país, ¿cierto? claro. Joana, este tema, mira, es para constelar, en realidad es para Sí, sí, sí. constelar. Algo que me gustó mucho de lo que dijiste, igual quiero invitar a las personas que nos ven que pueden dejar sus preguntas, si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, los leemos, pero también esto de ver la realidad, el adulto ve la realidad, ¿sabes? El adulto no está polarizado entre lo bueno, lo súper bueno y lo súper malo, ¿no? El adulto puede ser realmente objetivo y decir, bueno, este país me ha dado esto, mi patria me dio aquello, y cómo puedo yo ahora partir del ser que soy el día de hoy, que también es distinto al que fue ayer y al que fui en ese país, el que soy hoy, el día de hoy, puedo salir adelante y puedo realmente entregar lo que tengo, porque también es parte de eso, ¿no? Entregar lo que eres y entregar lo que has aprendido y entregar tus talentos y tus dones. Y me gustaría hacerte la pregunta, es cómo podemos nosotros llegar a este lugar en el que decimos, puedo ver la verdad, o sea, bueno, la verdad no, la La realidad de realidad. las cosas, o sea, y ser objetivo, aprovechar los recursos que tengo a la mano
Y bueno, decir, si no me gusta, porque también es válido que, por ejemplo, alguien esté en un país y diga, la verdad es que no me hallo. Mira, por nada del mundo no me hallo y me quiero ir a Alaska. No sé, te pongo un ejemplo. Digo, ser objetivo y decir, esto es lo que me está pasando. Es que yo no he conseguido, no sé, mi lugar en el mundo. ¿Cómo, qué le dirías a alguien que está pasando por eso? Es que el tema del lugar en el mundo, vuelvo y lo digo, hay que verlo en el ejercicio sistémico porque es que sí puede estar relacionado con no tiene un lugar en su sistema de origen. O sea, hay algo que está relacionado con que cuál hay que ir al origen y saber por qué no siente que tiene un lugar. Y eso puede ser muchas razones, eso puede ser hermanos fallecidos, eso puede ser sí, hijos de los padres fallecidos, eso puede ser una historia de abandono con sus padres. O sea, realmente una de las recomendaciones que yo le diría es, míralo a través de las constelaciones para entender si hay una dinámica que explica, primero, que no encuentro ese lugar en el mundo, o que no encuentro mi lugar, porque es que realmente lo que las constelaciones permiten es que yo encuentre mi lugar, que es el lugar donde yo tengo más fuerza, porque es el mío, el propio. Entonces, eso es lo que permite una sesión de las constelaciones familiares, aplicado pues al tema de migración también. Entonces yo le diría primero eso, porque muchas veces cuando yo estoy implicado o estoy en esa postura infantil, obviamente no voy a ver la realidad objetiva, obviamente no voy a saber que estoy en una postura adulta donde yo necesito dar como recibir, o sea, yo no voy a entender eso, porque estoy implicado, o sea, estoy ahí como metido en la postura de una historia que me atrapó de supervivencia, por ejemplo, con las heridas infantiles o con todo lo que vivimos pues en la infancia. Entonces, yo diría que se dé la oportunidad de mirar cuál es el origen de esa sensación de por qué no encuentro ese lugar, a qué puede pertenecer o a qué puede responder pues esa dinámica que se tiene. Y hay ya varios ejercicios que me ayudan a darme cuenta que pues la realidad es lo que es. Entonces una frase es, lo perfecto es la realidad como es. O sea, porque uno busca como la realidad perfecta. No, lo perfecto es la realidad. O sea, esa frase lo que dice es que es la realidad tal como es, tal como es. Entonces en constelaciones nosotros hablamos mucho de es como es. Papá y mamá son como son, no son perfectos como yo no soy perfecta. Son común y corriente como yo soy común y corriente. No son Dios y yo les exigí que fueran Dios y me enojé con ellos porque no hicieron esto y porque no me amaron de esta forma y porque no me dieron esta calidad de vida. Si yo hubiera sido papá o mamá, yo hubiera hecho eso. Y muchas veces nos pasa que siendo papás y mamás hemos hecho lo mejor que podemos y no lo hemos hecho necesariamente también como ellos. O también nos hemos dado cuenta que dando nuestro 100% para nuestros hijos no ha sido tampoco suficiente, porque eso es una dinámica que se repite. Entonces, cuando yo entiendo que papá y mamá no son perfectos, como yo tampoco soy perfecta, que todos hacemos lo mejor que podemos, como podemos, desde la mirada sistémica. Claro, si yo estoy enojada, yo voy a decir, no, es que él no hizo todo lo que tengo que ver, tengo que ir a entrar allá y ver la sistémica, pero desde la sistémica nosotros entendemos que no hay culpables, o sea, que no hay culpables, sino que todos somos responsables de las dinámicas que ocurren, o sea, que en un momento una víctima que en un momento un victimario fue una víctima, o sea, eso se ve en el sistema, entonces, pues en los sistemas de constelaciones. Entonces, en ese orden, yo le diría que primero que se dé la oportunidad, segundo que entendiendo la realidad es como es decir, es sin estar con las expectativas de que tiene que ser perfecto. No, aquí va a haber esto, allá va a haber esto, y aquí va a haber esto, y como yo, entonces puedo encontrar una forma de disfrutar un poco de esto o de que sea temporal. Bueno, estoy temporal acá, puedo ir allá y ya hacer mi vejez allá, es decir, estar en paz, porque el punto es poder estar en paz, porque es que Claro. cuando uno no está en paz es cuando obtiene la pérdida de la energía, es como que estoy aquí físicamente, pero mi ser o mi mirada existencial está en otro lugar. Y ahí es donde yo pierdo fuerza. Entonces, una de las preguntas que dijiste al principio, lo de la fuerza es eso, cuando mi mirada existencial está anhelando irse. Ahora, otra pregunta, porque esa es otra implicación, ¿por qué siempre me quiero excluir? ¿Por qué siempre me quiero ir? O sea, a veces hay gente que cuando todo le empieza a funcionar bien, fan, se quieren ir. Entonces ahí hay Autosabotaje, una dinámica autosabotaje.
ahí hay una dinámica de identificación con un excluido. Entonces, eso es muy, muy personal de cada familia. ¿Qué hay ahí? Claro. Wow. Bueno, me deja pensando mucho eso que dijiste, pero sin lugar a duda, cuando empezamos a encontrar nuestro lugar en nosotros mismos, y acá te voy a compartir, bueno, a ti y a todos, algo que me pasó, que siempre me pasaba, ¿no? Que te contaba, no sé si era porque mis padres eran migrantes los dos, siempre sentí que tenía que ir a un lugar, a encontrar algo en un lugar yo iba a estar mejor, en algún lugar, pero más allá de los objetivos y las metas que uno se pone, ¿no? Era como una sensación interna de tengo que moverme y tengo que moverme rápido porque aquí donde estoy no es. Y no fue hasta que entré en una crisis existencial tremenda que me hizo precisamente hacer una constelación y pude ver lo que estaba pasando, ¿no? Esto de que me polarizaba, por un lado idealizaba a mi mamá y por otro lado denigraba completamente a mi papá. Y era una cosa de decir, wow, y de repente fue como que entré en ese lugar. Y me di cuenta de que yo estaba no solamente haciendo esta polaridad, sino de que yo era la que creaba mi realidad. Que al fin de cuentas, si yo quería vivir en Suiza o en Argentina, o si quería volver a vivir en Venezuela o en la China, yo era la que estaba creando y generando también parte de ese entorno y era parte de reconocerme a mí misma. Pero ese reconocimiento viene de todo ese trabajo interno que aparte, o sea, tienen que vivir las constelaciones porque, y lo quiero recomendar porque cuando tú lo vives, es que puedes realmente dimensionar lo que sucede en una constelación y lo que se Sí, mueve adentro de ti. O sí, sea, aquí podríamos estar toda la noche explicándolo, pero hasta que tú verdaderamente sí. no vives el poder y la fuerza, no hay maneras de explicarlo. Porque bueno, también No. cada persona lo vive diferente, pero cuando lo vives al 100% y estás ahí y te genera ese clic y ese cambio profundo, es es un antes y un después. Bueno, al menos para mí lo fue así, ¿no? O sea, yo siempre Ajá. recomiendo las Mira constelaciones que por eso. tú, la dinámica que tú dices tan bonito de polarización y de, por ejemplo, de división y de no tomar, de tomar mucho, de idealizar a la mamá y de no tomar al papá tanto. Entonces, mira que el papá es esos otros países y este papá es pues la madre. Entonces, como nadie, como él, entonces tampoco me siento bien en ningún país porque nada como este país de origen. Sin embargo, esa sensación de la que tú hablaste podría, no estoy diciendo que sea tu caso, pero podría responder a las dinámicas que vivieron los ancestros de, por decir, una necesidad de huida o de una necesidad de salida, por ejemplo, de amenaza. Entonces estaban amenazados por cualquier situación y todo el tiempo tenían la sensación de, no, yo me tengo que ir en otro lugar, voy a estar mejor en otro lugar. Y quizás muchos ancestros se movieron. Sí, y ese sentimiento atrapado de nos tenemos que mover porque vamos a estar mejor en otro lugar por supervivencia, por también puede responder a ese, como tú decías, era una sensación interna de por qué me tengo que mover, por qué tengo que irme, porque mi idea viene de en otro lugar voy a estar mejor, o sea, como si, y eso puede responder a muchas otras dinámicas. Un ejemplo es esa que yo te estoy diciendo, que es como simplemente algo que realmente pasó, que quedó atrapado en el inconsciente colectivo, como información que resuena en las generaciones de en otro lugar voy a estar mejor o en otro lugar va a estar mejor. Ahora, eso está ahí, pero cuando yo les digo a mis ancestros, todo ha terminado, ya ustedes se movieron, todo su dolor ha terminado, su esfuerzo, sí, el daño que recibieron ha terminado. Yo elijo la vida, elijo quedarme aquí en este lugar que me ha dado todo, o en este lugar tengo la seguridad, es seguro para mí, lo que ustedes tanto buscaron, yo ahora lo tengo, ya ha terminado, ya lo he encontrado, también es como ya, o sea, se termina digamos, como esa información que está ahí, y ya pues decía, era como se sale de la identificación, por ejemplo, que hay ahí que podrías tener. Pero bueno, no digo que es tu caso, Wow. pero quiero decir que esos llamados o esa información que tenemos, por eso es muy bonito ir a la historia de cada uno, porque podemos comprender qué es, qué significa para mí esta manera, porque lo que tú tienes como significado puede ser que otro lo viva, pero tenga un significado diferente según la historia que hayan tenido sus ancestros. Claro. Bueno, la verdad me resuena mucho lo que dijiste, siendo súper honesta,
Porque también lo veo en otras dinámicas. Por ahí no es el país, pero siempre son lugares, no sé, emocionales de acá no estoy segura, tengo que moverme, tengo que irme. Eso. Que he tenido que ir ejercitando el músculo de decirme a mí misma, esto está bien, o sea, estás bien, no tienes que huir, no tienes que salir corriendo, porque siempre es esa sensación. Eso fue porque en algún momento, sí, probablemente hayan habido ancestros que tuvieron que huir, que tuvieron que salir porque no estaban seguros de dónde estaban. Entonces, cuando yo Claro. hago esa honra, los veo y les digo, yo veo su dolor, yo siento su dolor, su miedo, ahora la veo, lo veo, también lo he sentido, pero todo ha terminado. Yo estoy en un lugar seguro, seguro, yo estoy segura. Entonces empieza a hacer todo ese proceso. Wow, wow, Joana. Bueno, me encantó. Escucha, sé que vas a estar haciendo una constelación mañana precisamente en Canadá. Bueno, tú eres colombiana, estás en Canadá, en Montreal. Quiero que nos cuentes también para sesiones personalizadas que las personas que nos ven les interese, dónde te pueden contactar y demás, y también para el evento que vas a tener mañana. Sí, bueno. Cuéntame un poquito. Mañana es una jornada de constelaciones grupales donde vamos a tener pues varias temáticas, entre esas el tema de migración. Entonces, si de pronto alguien ve esto ahorita y quiere asistir mañana, claro que yo sé que ya está muy cerquita, pero adicional a eso, lo que son las sesiones personalizadas, individuales, las hago presenciales y las hago virtual también. Entonces, cualquier persona en donde esté, donde se encuentre, que quiera participar o que necesite o que quiera ver su asunto, no solo a nivel de enfoque de inmigración, sino también a nivel sistémico familiar, pues estoy a su servicio pues claro que me abro pues a su sistema. Entonces me puede contactar directamente por el Instagram y Y por ahí te contactan. No, fantástico, decía. Igual que sepan, también porque esto después va a quedar en Spotify y también en nuestro canal de YouTube, que todas las redes de Joana las van a conseguir pues en la descripción del video. Así que ahí ya tienen el contacto. Joana, me encantó este directo, quiero agradecerte porque es una luz traer la conciencia a estos lugares que no se habla mucho. Y ojo, que sé que acá en Frecuencia tenemos muchas personas que están en Estados Unidos, mexicanos, colombianos, venezolanos, o sea, de todos lados somos parte del mundo, pero tenemos que volver a nuestro lugar y enraizarnos ahí para poder crear una vida más consciente y por sobre todas las cosas, bueno, vivir con esta fluidez, ¿no? No estar resistiendo la vida, que es una de las cosas que nos pasa cuando no estamos en nuestro lugar de fuerza, estamos como resistiendo a todo, todo nos sale mal, estamos accidentados, aquí. ay, pasan muchas cosas, la vida puede ser diferente, precisamente por eso está este canal, precisamente por eso están estas herramientas. Y bueno, quiero animarlos a todos a que, por supuesto, tengan una sesión contigo. Me encantó tu energía, de verdad, que te lo quiero decir y te lo quiero súper agradecer. Muchas gracias a ti, Shaira, por toda la invitación y a todas las personas que más adelante también nos van a escuchar, que nos acompañaron y que nos van a escuchar pues a futuro. Sí, pues es un tema bien importante y que puede ser muy útil para la persona que está pensando migrar o que la persona que ya migró y que quiere resignificar, darle un significado a lo que ha sido su historia, es completamente aplicable. Entonces, sí, están súper invitados a aplicarlo en sus vidas. Totalmente, totalmente. Te súper agradezco y antes de que nos vayamos quiero recordarles a las personas que si este directo les gustó, que si lo vieron y les pareció súper importante, compártanlo, porque esta información hay que compartirla y hay que hacer que llegue a más personas para que podamos, bueno, seguir evolucionando en conciencia. Joana, te súper Gracias. agradezco, gracias a todos, nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao, chao.